todo nació con una idea de crear algo y ahora, dos años más adelante, pues ya está plasmado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los sueños, las ideas que nosotros tengamos, todo es posible. Es simplemente tener ganas, perseverancia, constancia y por supuesto el apoyo de la familia. Empecé este emprendimiento porque quería darle algo propio y una identidad a Santo Domingo. Antes de la pandemia teníamos 16 puntos de distribución dentro de Santo Domingo y La Concordia y estábamos ya con proyecciones a expandirnos a nivel nacional. Empezamos con una producción de 100, 200 litros y en la pandemia lamentablemente se cayeron todos los puntos de distribución en los lugares donde distribuíamos la cerveza. Tenemos que saber cómo transformar todo nuestro modelo de negocio y siempre tener la actitud positiva para salir adelante. Ahí vienen las estrategias también que han implementado el gobierno cantonal del ingeniero Wilson Erazo y con la Dirección de Desarrollo Económico. Nos ha ayudado a nosotros a llegar al consumidor y que sepan que aún nosotros existimos y que aún estamos en nuestro emprendimiento. La Municipalidad de Santo Domingo, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, les da la más cordial bienvenida a esta nueva capacitación que nos permitirá mejorar los ingresos económicos y, por supuesto, aportar a la alimentación de nuestras familias. En nombre de nuestro alcalde, el ingeniero Wilson Erazo, les damos la más cordial bienvenida hoy viernes 21 de mayo a esta capacitación que la hemos denominado Crianza de peces de agua dulce, la cachama. Cómo sembrar la cachama, importante temática que será impartida por un gran técnico que se trata del magíster Gabriel Durán, quien es especializado en la ESPE del Litoral y por supuesto también en la Universidad del Atlántico Barranquilla, Colombia, donde obtuvo la especialidad de ingeniero químico y biólogo. Con ese amplio conocimiento y esa amplia experiencia vamos a participar el día de hoy en esta temática, crianza de peces de agua dulce. Estamos seguros que a cada uno de ustedes les va a encantar esta temática y nos va a permitir mejorar nuestros conocimientos. Iniciamos entonces. En representación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Manabí, el profesor Francisco Pozo, a mi derecha, a mi izquierda el profesor Enrique Arroba, y quien les habla el profesor Gabriel Durán, cumpliendo con la invitación hecha por la municipalidad para hablar acerca de la producción de peces para autoconsumo. Entonces, queremos presentar la siguiente charla informativa. Agradezco, por favor, que se me autorice compartir pantalla para iniciar. Ok, muchas gracias. Entonces, vamos a compartir pantalla. Bueno, estamos aquí entonces, como he dicho anteriormente, para hablar de la crianza de peces de agua dulce para autoconsumo. En este caso, la cachama. ¿Por qué la cachama? Bueno, la cachama es un pez suramericano que está distribuido por los ríos tributarios al Amazonas, es decir, toda la cuenca amazónica
y toda la cuenca del río Orinoco, que nace en Venezuela, atraviesa todo ese país y además marca la frontera oriente con Colombia, perdón, la frontera occidental de Venezuela con Colombia. Este pez no solamente está en las selvas, en los ríos selváticos, sino también en los ríos muy al sur, desde los Andes bolivianos. Se conoce con el nombre de gamitana en el Perú, donde también se hace piscicultura. En Colombia y en Venezuela diferencian lo que es la cachama negra y la cachama blanca. En Brasil se conoce con el nombre de tambaquí y como pacú en Bolivia. Este es un pez que se conoce con el nombre de reofílico, es decir, él depende 100% del río, viajan largas distancias en cardúmenes para conseguir el alimento y también para reproducirse. Su crecimiento puede llegar a ser hasta de 1 metro de longitud con 30 kilogramos de peso. Son unos peces con un alto potencial de cultivo porque son omnívoros, se adaptan muy bien a las condiciones de cautiverio y a altas densidades, lo que para otras especies sería hacinamiento. Tienen una conversión alimenticia excelente de aproximadamente 3 gramos por día, que es algo muy alto. Se adaptan a las condiciones climáticas de las aguas cálidas y templadas y un poco a las variaciones físico-químicas que se dan cuando llega el verano y el agua se calienta mucho más y aumenta la concentración de minerales en el agua. Es un pescado con un alto valor proteínico, aproximadamente un 18.4%. Puede capturarse con anzuelos, lo que también estimula la pesca deportiva. Y bueno, vamos a hablar un poco de sus características. Las cachamas son diferenciadas para la cuenca del río Orinoco como cachamas negras y cachamas blancas. Las cachamas negras, tanto las negras como las blancas, pertenecen a la familia Carácide, que es la familia de peces donde se encuentran las pirañas. Estos peces son bastante voraces, sin embargo, las cachamas presentan hábitos alimenticios, digamos, más moderados, no siendo carnívoros. Podemos darle piensos elaborados a partir de proteínas animales, pero no son peces de hábitos cazadores. Las cachamas negras, como podemos ver en esta imagen, se caracterizan por una coloración negruzca en la zona del vientre que puede extenderse hasta la cola, mientras los flancos son claros y el lomo también tiene una tendencia oscura entre verde, oliva y gris. Sigamos. Estas se conocen con el nombre de Colosoma macropomum y también se encuentran en la cuenca del río Amazonas, es decir, desde los Andes bolivianos hasta las montañas del macizo guayanés en Venezuela. Por otro lado está la cachama blanca, que es un pez que está más extendido en el lado amazónico, y estas se caracterizan por tener un cuerpo más claro y una coloración ventral rojiza o anaranjada que está principalmente en las aletas y a veces puede estar en el vientre. Ambos peces tienen las mismas características de acuacultura en cuanto al sabor de su carne, en cuanto a las facilidades de cultivo, por lo cual se pueden hacer cultivos mixtos de estas dos especies o incluso cultivos separados y cultivos híbridos, donde se trabaja con alevines o semilla que proviene de reproductores de ambas especies. Las primeras experiencias de cultivo con este pez se iniciaron hace un poco más de 50 años en Brasil, capturando adultos del medio natural que fueron llevados a instalaciones de cultivo, reservorios de agua, donde se observó su crecimiento, su fácil aceptación del alimento, lo que despertó la necesidad de establecer el cultivo de este pez como una fuente de alimentos fija. Sabemos que la pesca nos proporciona muchos alimentos acuáticos, sin embargo, la producción pesquera
tiene muchas otras variables que están fuera del control del pescador. El pescador solamente sale a capturar, pero los cambios estacionales, la temperatura del agua, etcétera, van a hacer que no siempre se capture la misma cantidad de pescado. En este caso, pues, debido al uso de la cachama, su facilidad de cultivo, la acuicultura de cachama se volvió una oportunidad de tener una producción sostenida. La primera reproducción en cautiverio se dio para 1977 en Brasil con Colosoma, y para otros países se empezaron a obtener reproducciones en 1882, Perú, y 1984 en Colombia. Si tenemos que ver en el cultivo, bueno, aquí tenemos una cachama negra, como pueden observar. Es bastante grande. Estas ventajas dieron lugar a que se fueran desarrollando tecnologías de cultivo. ¿Qué son tecnologías de cultivo? Bueno, son sistemas de recomendaciones, de instrucciones, de procedimientos que están integrados a la construcción del estanque, al manejo de la calidad del agua, al manejo propio de los animales en cuanto a la alimentación, la salud y el bienestar, dando a la cachama una popularidad, no solamente como una especie que puede cultivarse como una vocación de producción agrícola única, sino también como una producción alternativa o una diversificación. Es decir, yo puedo ser productor de frutas, yo puedo ser productor de ganado vacuno, y en los reservorios de agua que tengo para los beneficios de la granja, aprovechar y hacer engorde de cachamas. El desarrollo de la acuacultura de cachama, entonces, toma en cuenta que es una especie de fácil manejo, que consume una gran variedad de alimentos, que puede aceptar alimentos artificiales o balanceados, dietas formuladas. Además de eso, dietas basadas en desperdicios de granjas, dietas basadas en frutas. De pronto soy un fruticultor y hay frutas que tengo que rechazar, que no puedo sacar a la venta porque maduraron demasiado, y no necesito procesar esas frutas, basta con picarlas y lanzarlas a la hora de la comida al estanque de cachamas y, bueno, contribuir al engorde de estas. El cultivo de cachamas, entonces, es posible, es viable, no debe sorprendernos tanto porque es algo, una actividad que ya tiene más de 50 años de haber iniciado, como mencioné anteriormente, pero debemos tener en cuenta que todo cultivo acuícola se desarrolla en 2 o 3 sistemas de cultivo que van de acuerdo a las posibilidades de inversión, que van de acuerdo a los fines de la producción y de acuerdo a la capacidad de manejo que tenemos. Es decir, ¿cuántos kilos quieres sacar? Entonces, con este sistema de cultivo vamos con el otro o vamos con aquel. Estos sistemas de cultivo básicamente se conocen con los nombres de extensivo. Extensivo porque en este sistema se tiene una muy baja densidad de peces, lo que nos va a ahorrar gastos en cuanto a recurso humano, es decir, personal que tenga que estar pendiente del cuidado de los peces, lo que nos va a ahorrar gastos en el manejo del agua, lo que nos va a ahorrar gastos en la alimentación, porque si yo quiero los alimentos, si no, simplemente dejo que la naturaleza, es decir, el resto de fauna acompañante que vive en el agua donde están las cachamas, les provea de alimento. La producción extensiva entonces se va a caracterizar porque se puede desarrollar en reservorios de agua, albarradas, que existen para otros fines dentro de la granja. Vuelvo y digo, yo soy fruticultor, yo soy dedicado a la ganadería, entonces mis reservorios los puedo utilizar. También se puede trabajar aquí, como les dije, con una máxima densidad, y esto quiere decir que puedo tener un máximo de 5 alevines por metro cuadrado. Un máximo de 5 alevines por metro cuadrado, y no se van a utilizar alimentos
Por el contrario, ellos se van a alimentar de la producción del agua. Esa producción del agua yo la puedo mejorar, me refiero a la fauna acompañante, mediante la aplicación de fertilizantes al agua. Fertilizantes que pueden ser orgánicos o de origen biológico, como las heces de los animales de mi cultivo, si tengo granja avícola, de patos, de cerdos, incluso estiércol bovino, utilizarlo como fertilizante en estos reservorios o lagunas. De otro lado, pues, me van a garantizar una fuente adicional de alimento dentro de la granja para los integrantes de la granja, los que viven allí. Me va a garantizar también un recurso adicional que puedo comercializar y se puede sembrar, ya que no son peces carnívoros ni de hábitos cazadores, en cultivos únicos, es decir, donde solo tengo un tipo de pez, o en cultivos combinados que se denominan policultivos, donde voy a tener otra especie o dos especies más que van a compartir hábitat y además de eso van a contribuir de una manera cíclica con el reciclaje de los nutrientes y de toda la energía que puede haber en ese ecosistema, que es la laguna donde los tengo. Por ejemplo, tratándose de Ecuador, pues podría tener tilapias, que sí son peces que aceptan balanceado, y podría tener chames, que también son peces omnívoros que consumen mayormente vegetales acuáticos como los lechuguines o como las plantas emergentes tipo Enea. Bien, el sistema semi-intensivo es otro tipo de sistema de cultivo en el cual nosotros tenemos una mayor densidad de peces. Esta densidad de peces puede estar relacionada con el área de cultivo de 300 a 2.500 metros cuadrados. Es decir, no necesitamos una hectárea ni las hectáreas como se necesita en el negocio camaronero. Y podemos tener hasta 4 peces por metro cúbico. Debemos sí tener cuidado con la calidad del agua, de modo que ocasionalmente habrá que vaciar agua de la piscina y meter agua nueva, con el fin de mantener las características físicas y químicas del agua. Aquí va a ser necesario, pues además de la fertilización al agua para que haya alimento natural, va a ser necesario suministrar dietas balanceadas que van a actuar como un alimento complementario para completar los requerimientos nutricionales de los peces. Como dije anteriormente, los abonos pueden ser de tipo biológicos, es decir, las heces de los animales, así como pueden ser los mismos abonos que se utilizan para la agricultura, por ejemplo, el superfosfato, por ejemplo, la urea y muchos otros que existen y que se comercializan a través de ferreterías agrícolas. La calidad del agua aquí se debe vigilar y lo básico es tener la garantía de que el oxígeno siempre esté por arriba de 4 miligramos por litro, ya que los peces tienen un límite de tolerancia que está entre 2.5 y 3. ¿Qué quiere decir esto? Que debajo de ese límite 2.5, los peces pueden morir si están expuestos a varias horas de ese nivel de oxígeno. De este modo, queremos un crecimiento saludable, tenemos que procurar que siempre el agua se encuentre en 4 o más niveles, miligramos por litro de oxígeno disuelto. Este sistema de cultivo alcanza una mayor rentabilidad, pudiendo generarnos al menos 500 kilos de peces por ciclo. Por supuesto, a partir de la extensión del terreno. Y cuando hablamos de kilos por ciclo, pues tendremos en cuenta que el ciclo de cultivo puede durar 180 días, dependiendo del precio al que lo podemos sacar o al que queremos comprometer su venta. A partir de los 500 gramos es sugerido ya poder hacer la pesca de los peces. 500 gramos de peso individual. El otro sistema de cultivo del que quiero hablar es el sistema intensivo. Este es un sistema que requiere una mayor inversión porque se trata de sacar la mayor cantidad de peces
ya sea en el menor tiempo posible o ya sea con el mayor peso posible, pero no peso de los peces, sino el peso total por área. Es decir, si yo quiero sacar ya no 500 kilos en un estanque de 400 metros cuadrados, sino que yo quiero sacar 1000 kilos, entonces estoy hablando del sistema intensivo. Y para poder hacer eso, yo voy a necesitar de, en primer lugar, mayor manejo de la calidad del agua. No tengo que esperar a que el agua marque un oxígeno menor a 4.0 para meter agua fresca, sino que tengo que estar metiendo agua fresca constantemente. Por ejemplo, todas las mañanas a primera hora abrir los pasos de agua para que entre y salga agua durante las 12 horas del día, luego suspenderlo en las noches y así sucesivamente todo el tiempo que dure el cultivo. Puedo sembrar hasta 15 alevines por metro cuadrado. Los alevines son los juveniles. Tengo que, como estoy botando tanta agua, estaría botando la fertilización. No puedo fertilizar porque de ley, si todos los días voy a botar agua, la plata que me costaron los fertilizantes la voy a estar botando. En ese caso, los animales no van a poder aprovechar la producción natural del agua, la fauna acompañante, además de que son demasiados y si hubiera fauna acompañante se acabaría rápido por la cantidad de animales que están presentes. Entonces voy a necesitar una alimentación suplementaria que debe tener un alto valor nutricional, especialmente en lo que se refiere a grasas y proteínas. El control de calidad del agua se vuelve más estricto y no solamente voy a tener que estar pendiente del oxígeno, sino de otras variables físico-químicas necesarias para saber que los peces, para tener tranquilidad de que los peces no se van a estresar y no se van a enfermar. Además de que debo tener un control de la sanidad de los animales, observarlos como nadan, protegerlos de las aves pescadoras, protegerlos de los depredadores de todo tipo, ya que al ser una mayor cantidad van a llamar la atención de los pájaros y aunque sean muy grandes y no pueda un pájaro sacarlos de la piscina, el picotazo que le saque o las heridas con las garras tratando de robarlos, va a causar lesiones serias que probablemente les produzcan enfermedad y muerte. Entonces, en este caso, yo tendría de ley que tener los estanques protegidos con mallas, no solo en las paredes, sino también en la parte alta, es decir, como techados con malla antipájaros. Debido a que la calidad del agua puede alterarse y que posiblemente el recambio diario no dé resultados por la adición de alimentos, por la acumulación de las heces de los peces, entonces yo debo disponer de equipos y de insumos para corregir los problemas de calidad de agua. Equipos como por ejemplo aireadores o blowers para mejorar el oxígeno disuelto, sustancias químicas como el carbonato de calcio o cal agrícola para mejorar la alcalinidad del agua, para mejorar la dureza, y bacterias para bajar los niveles de contaminantes que corresponden al grupo químico de los desechos nitrogenados. Esto no sería necesario en el cultivo semi-intensivo, ni mucho menos en el extensivo. En este caso, pues, como les dije anteriormente, si en el cultivo semi-intensivo yo me acerco a los 500 kilos por ciclo, aquí yo puedo duplicar esa cantidad de kilogramos de pescado. ¿Qué parámetros de cultivo se tienen? Básicamente, al manejar un cultivo de estos, especialmente en la forma semi-intensiva e intensiva en estos sistemas, yo debo tener en cuenta los siguientes parámetros. La temperatura del agua, que puede variar entre 24 y 30. Probablemente la temperatura no esté bajo mi control, ya que depende del clima de donde me encuentro. Lo que sí está bajo mi control es escoger la zona donde voy a hacer el cultivo, donde voy a construir, y si sé que tengo temperaturas menores a 24
es aconsejable construir invernaderos para mantener la temperatura dentro de los invernaderos. Y por el contrario, si tengo zonas muy calientes, más calurosas, más allá de 30, entonces tendría que construir piscinas, pozas o estanques más profundos para garantizar que los peces estén en un ambiente de agua fresca, porque a mayor profundidad del agua no se calentará tanto como en la superficie. El pH, que es una medida de la acidez del agua, que se mide de 0 a 14 y que quiere decir que pH cercanos a 0 son pHs ácidos como el jugo de limón, pH cercanos a 14 son pHs básicos como la leche de cal, debe estar en un valor cercano a 7, no más bajo que 6,5, que sería el pH de la leche, lo ácido que puede ser la leche, y no más alto de 8,5, que es el pH que alcanza el agua de jabón que nosotros utilizamos para lavar ropa, que alcanza esa agua cuando le echamos jabón. Es decir, un pH que idealmente debería ser 7,0. Otra cosa que debemos tener en cuenta es la transparencia del agua. El agua debe ser lo suficientemente transparente para que el pez vea el alimento, porque este es un pez que prácticamente come del alimento que le suministramos, y cuando una persona se acerca al estanque, el cardumen se acerca a esa persona esperando recibir el alimento. Si el agua está muy turbia, es probable que el pez no vea el alimento, que el pez no vea a las personas, y entonces se puede perder el alimento. Pero esta turbidez del agua puede deberse a dos causas básicas. Una, la cantidad de plancton que está en el agua, y otra, la presencia de arcillas. En el caso de la presencia de arcillas, va a ser necesario que nosotros, si queremos, podemos tenerlas a baja densidad, es decir, en cultivo extensivo, y si queremos un cultivo semi-intensivo o intensivo, tendremos que tener unas lagunas de reposo para que la arcilla que está en el agua pueda decantarse y entonces mandar esa agua decantada a los estanques donde están los peces. Ahora, sí, si la turbidez es por el plancton, nosotros deberíamos desear que esté entre 35 y 45. ¿Cómo es esto? Bueno, para comprobarlo, nosotros tenemos que ver con la ayuda de un disco que se llama disco de Secchi, ver que este se mete en el agua y después de 30 centímetros todavía es visible. El disco de Secchi es un disco que puede ser de madera, que tiene un cuadrante blanco, dos cuadrantes blancos y dos cuadrantes negros alternados. Ahora, algunos agricultores de Cachama no disponen de un disco Secchi. Ellos introducen el brazo en el agua hasta llegar cerca del hombro, y si distinguen la palma de su mano, el agua tiene una claridad o transparencia aceptable para el cultivo. Si pueden introducir la mano más allá del hombro y el agua sigue clara, entonces esa agua está demasiado clara para el cultivo. Y si antes de llegar al codo no distinguen la palma de su mano, quiere decir que el agua está muy turbia. ¿Qué pasa cuando el agua está muy turbia? Entonces es necesario meter agua entre comillas limpia, agua que tiene menos densidad de plancton. Y si el agua está muy clara, entonces va a ser necesario aplicar fertilizantes o abonos. ¿Ok? Bueno, el oxígeno disuelto, como ya dije, si nosotros tenemos un oxígeno de 3 miligramos por litro, los peces no se nos van a morir, pero no es un valor adecuado que garantice el crecimiento saludable. Debemos procurar que esté en 4,0 siempre. Y este valor debe ser medido a primera hora del día, es decir, justo cuando el sol está naciendo, 6 en punto. Si tenemos a esa hora oxígenos disueltos menores a 4, quiere decir que en la madrugada el oxígeno pudo estar
por debajo de 2.5, lo cual significa problemas de salud para los peces. La alcalinidad del agua, que es una medida que en parte se debe a la respiración del plancton, debe estar entre 20 y 60 miligramos por litro. Nosotros la medimos más que todo en los cultivos semi-intensivos y extensivos, y para corregirla, cuando está demasiado alta, perdón, demasiado baja, tenemos que aplicar cal agrícola, que también se conoce con el nombre de carbonato. La cal agrícola también nos ayuda a elevar la dureza. La dureza es una característica que tiene el agua que se debe a la presencia de calcio en el agua. Entonces, como la cal agrícola contiene calcio, de ese modo nos puede ayudar a la dureza. Esa dureza por sí sola se explica como la capacidad que tiene el agua para disolver los jabones cuando nos queremos lavar las manos, por ejemplo. Pero para el pez, esa dureza significa el calcio que existe en el agua que a través de sus branquias él va a absorber para mantener su esqueleto saludable. ¿Ok? Y por último, pues los desechos nitrogenados, que son desechos tóxicos, todos los conocemos, se forman por la descomposición de la materia orgánica rica en proteínas. Esta es tóxica y debería estar en niveles menores a 1 miligramo por litro. Nosotros probablemente no dispongamos de un espectrofotómetro para medir esto, pero podemos contar con kits colorimétricos de acuario que nos permiten ver si el amonio es mayor a 1, pero además de eso podemos ver en el pez que hay problemas de conducta porque el pez está como estresado y empieza a tener coloraciones anormales en el vientre. Si antes debía ser blanco con aletas anaranjadas, de pronto le empiezan a salir manchas rojas de un rojo vivo que no es común en el pez. Esto es un indicativo de que el agua tiene un nivel alto de contaminación por desechos nitrogenados. Uno de los desechos nitrogenados es la urea. Todos los seres vivos producimos desechos nitrogenados. De hecho, cuando vamos al médico y nos hacen un examen de sangre, de orina, nos pueden decir que tenemos la urea muy alta, por ejemplo. Ahora, ¿cómo alimentar estos peces? Es una pregunta importante y es algo que hay que tener en cuenta porque el alimento tiene un costo. Y el costo del alimento en la producción animal siempre es la variable más sensible, la que nos va a decir ¿hay rentabilidad o no hay rentabilidad? Es una de las variables más sensibles. Yo diría que el costo del alimento es incluso más serio que el costo de la mano de obra. Es mucho más serio que el costo de la mano de obra. Si tenemos en cuenta los kilos de alimento que hay que dar diariamente, lo que cuesta un kilo de alimento, y a final de mes sacamos cuentas, la alimentación vale más que el salario de un obrero. Pero bueno, la alimentación, como dije, dependiendo del sistema, vamos a ver si alimentamos o no. Es un sistema semi-intensivo, necesitamos alimentar. Es intensivo, obligatoriamente hay que alimentar. Es extensivo, no es necesario alimentar. Bastó con aplicar fertilizantes al agua y si tengo frutas, pues puedo alimentar, pero no es obligatorio. Debido a que el pez es omnívoro, hemos dicho que come prácticamente de todo, incluyendo las frutas, lo cual para el área de Santo Domingo, que hay bastantes cultivos de frutales, es una alternativa de alimentación. En cuanto a las dietas balanceadas, se recomiendan aquellas dietas que se llaman extruidas, que tienen como característica flotabilidad, porque el pez consume el alimento en la superficie. En el caso del camarón, nosotros vemos que el alimento se va al fondo y los camarones van al fondo a comérselo. Y algunos peces que viven en la piscina del camarón también, como los bagres o los chames,
pero la cachama es un pez que prácticamente está comiendo en la superficie. Si pudiera ampliar esta foto que conseguí en internet, veríamos las boquitas de los peces en esta zona de aquí abajo, esperando que les caiga el alimento. Estos alimentos extruidos también son de muy buena calidad porque tienen un aroma que se vuelve atractivo para los peces, porque tienen flotabilidad, no se van al fondo y porque no se desintegran rápidamente al contacto con el agua, lo cual llamamos nosotros hidroestabilidad. La alimentación se inicia cuando es un cultivo, un sistema que requiere alimentación, dando el 10% de la biomasa diaria. ¿Qué es eso de la biomasa diaria? Bueno, si yo sembré 5.000 alevines que tenían 1 gramo de peso cada uno, quiere decir que yo sembré 5.000 gramos de biomasa. El 10% de 5.000 es 500 gramos, quiere decir que yo voy a dar medio kilo diario de alimento todos los días durante los 30 primeros días del cultivo. Después voy a ir corrigiendo la alimentación, bajando el porcentaje de alimento de acuerdo a tablas de alimentación, de acuerdo a muestreos de peces, ojo, bajando el porcentaje y también bajando la calidad, la cantidad del alimento, dependiendo de que yo encuentre pérdidas de animales, pérdidas que pueden ocurrir por acción de aves pescadoras y diversas acciones que no desearíamos que pasen en un cultivo. En los cultivos semi-intensivos, nosotros esperamos gastar como máximo 2 kilos de alimento por cada kilogramo de pez. Y los niveles de proteínas adecuados van a variar del 40% al 24-25%. Es decir, el alimento de mayor valor nutricional se lo damos a los alevines y posteriormente vamos a utilizar alimentos de menor valor nutricional. ¿Qué pasa con este 40%? Este tiene más poder, le da al animal más capacidad de crecer, de desarrollar músculo, de desarrollar escamas, de desarrollar piel y células del sistema inmune. Y este tiene un equilibrio entre más energía para el crecimiento y como ya sus órganos están formados y ya su sistema inmune está desarrollado, entonces necesita menos proteína. Por eso baja casi un 15%. Bueno, el ciclo de cultivo promedio está en 150 días, pero como dije anteriormente, va a depender del peso al cual yo quiero sacar el pez. Yo puedo sacar peces de 500 gramos, que es la talla mínima de cosecha, como puedo sacar peces de 800 o de 1 kilo, según mi compromiso de venta, según las negociaciones que yo haya hecho para venderlos, según lo que apetezca el mercado, voy a decidir qué peso es y bueno, voy a demorarme entre 150 y 180 días. Ahora, la alimentación debe hacerse en los cultivos semi-intensivos e intensivos, debe hacerse siguiendo tablas de alimentación. Cada fabricante de alimento le presenta a usted una tabla de alimentación y usted tiene que manejar esa tabla. No quiere decir que usted va a aplicar las cosas al pie de la letra que dice esa tabla, sino que usted va a comparar sus observaciones diarias con la tabla de alimentaciones y entonces va a tomar a la tabla como un modelo para aplicar en la realidad que usted tiene en su criadero de cachamas. Aquí tengo una tabla, por ejemplo, que se refiere a la cantidad de proteína en el alimento según los días de cultivo. Los primeros 20 días, este fabricante de alimentos recomienda una proteína del 45%, del día 21 al 63 bajar al 38, del día 64 al 98 bajar a 32 y del día 98 en adelante bajar a 24. Esta tabla no me dice las cantidades de alimentos, sino que me dice el contenido de proteína. Todo el alimento puede ser de la misma marca o puede ser de
diversas marcas. Lo ideal sería siempre trabajar con la misma marca de alimento en todas las edades del pez. Pero también eso va a depender de las ofertas de alimentos que hay en el mercado y en las ferreterías agrícolas. La otra tabla que les presento es la de la biomasa alimentar, y en esta se tiene en cuenta el peso promedio. Para los alevines, que son los que pesan menos de 5 gramos, hasta los 5 gramos, 10% de alimento. Ya no sería a los 7 días ni a los 20 días, sino el 10% del alimento, que puede ser este de 45. Después de los 5 gramos hasta los 20, el 8%, que puede ser este mismo o tal vez este. Y así sucesivamente hasta llegar al 2%. ¿Ok? Bueno, la otra tabla que tengo es una tabla que se basa en el peso promedio y los días de cultivo. Resulta que en esta tabla nosotros vamos a cambiar la cantidad de proteína el porcentaje de alimento cada 7 días. Entonces, la primera semana vamos a dar 10% de alimento, la segunda semana 8,93 y así sucesivamente. Y a la semana que le corresponde el día 180 estaríamos dando el 1,74%. Ahora, ¿cómo sé cuánto tengo yo de pez? ¿Cuántos kilos de pescado tengo de pescado vivo para poder alimentar? ¿Cómo sé yo el peso promedio del pez? Bueno, la forma más sencilla es capturando a los peces con una atarraya y pesándolos. Al pesarlos, ¿qué tiempo falta para las preguntas? Bueno, estamos a 3 diapositivas de terminar. Al pesarlos y dividir el peso total sobre el número de animales capturados, yo sabré el peso promedio, pero se sugiere que ese control lo haga cada 20 días. De modo, es decir, cada 3 semanas, de modo que hay una semana en la que yo tengo que basarme en el peso de la tabla y otra semana que me baso en mi experiencia. Sigamos, ya casi para terminar. Hablamos del confinamiento, donde se van a tener los animales. Dijimos que podemos aprovechar reservorios que se construyeron en la granja para otros fines. Si dentro de nuestra granja atraviesa un río o una quebrada, podemos construir pozas dentro del mismo río y hacer encierros con mallas para que los peces no se nos escapen. Estos serían jaulas flotantes o cercos de jaula que clavamos 4 estacas y ponemos una cerca dentro del agua. O construir piscinas como la que vemos en esta imagen. Bueno, en estas piscinas tenemos que tener en cuenta el abastecimiento de agua. ¿Cómo va a llegar el agua? Puede llegar a través de canales, de acequias, de tuberías, y hay que aprovechar la fuerza de la gravedad para ahorrar dinero, porque necesitaremos maquinaria para bombear agua, necesitaremos combustible para esa maquinaria o electricidad. Y dependiendo de nuestro terreno, podemos hacer canales de derivación que lleven el agua por gravedad. En el diseño de un estanque se sugiere, o de una piscina, que el piso tenga un cierto declive hacia la salida, que haya una estructura de entrada de agua que puede ser un tubo, una de salida que puede ser un tubo, para facilitar el vaciado, cosa que cuando llegue el momento de cosechar a los peces, yo empiezo a vaciarlos, y si el estanque que tenía 400 metros cuadrados de espejo de agua, pueda bajar a 100 metros cuadrados y meter trabajadores con un trasmayo a barrer toda la piscina para recoger a todos los peces así en la menor área posible. ¿Okay? Bueno, si hay preguntas, con mucho gusto. Perdón que intervenga un minutito. Mi compañero Francisco Pozo, el director de la especialidad en acuicultura, quiere él, en primer lugar, hacer una pregunta a cualquier miembro del municipio en cuanto a algo técnico de aquí de la zona de Santo Domingo. Francisco.
Saludos, Gabriel. Mi consulta Gracias. es, de acuerdo a toda la presentación y por la, la formación que tienes, eh, ¿qué ventajas tiene Santo Domingo sobre este tipo de cultivos que estás presentando como una fuente de desarrollo para nuevas sustentabilidades económicas en cuanto a comunidades o familias que se puedan agrupar? Bueno, la ventaja que yo veo de la provincia de Santo Domingo, y las personas que son de allá lo podrían decir mejor, y si estoy equivocado, corregirme, es el hecho de que existen muchas tierras dedicadas a la agricultura donde hay vertientes, canales de agua que pueden ser aprovechados para construir estanques. Probablemente también cuenten con reservorios para regadío que podrían ser utilizados en el cultivo, sobre todo cuando me han dicho que lo que se pretende es estimular el autoconsumo, es decir, la acuacultura como una fuente alternativa de proteína para las familias que se dediquen a esto. Entonces, desde ese lado, por el lado del clima, por el lado del tipo de suelo, al ser un suelo agrícola, pues la construcción de estanques también es favorable porque son suelos que ya tienen una cantidad de humus adecuada para la estabilidad de la calidad del agua. Son suelos que tienen cierto nivel de retención de agua, entonces sería favorable. Lo otro, pues al tratarse de la cachama, que es una especie que necesita hacer altas migraciones, migraciones bien largas para reproducirse, el riesgo de impacto ambiental sería muy bajo, ya que estos peces que se escapasen no lograrían reproducirse al haber vertientes de agua que pueden ser captados en otras granjas, etcétera. Entonces, son las ventajas que yo veo de las condiciones geográficas de Santo Domingo para el cultivo de esta especie. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos están escuchando a través de Facebook del GAD Municipal de Santo Domingo. Muchísimas gracias a nuestro biólogo Gabriel Durán, agradecerle por esa información y saludarle también. Realmente para nosotros como Dirección de Desarrollo Económico, pues es muy importante poder dar a conocer a la ciudadanía estos temas que no solo podemos pensarlo para seguridad alimentaria de pronto, ¿no? Yo puedo criar mis cachamas y producir y alimentar a mi familia, sino también ese excedente poder comercializarlo, es decir, implementar un emprendimiento desde nuestros hogares. Entonces, esta información, la hemos estado escuchando, su capacitación importantísima. Esperamos realmente que todos quienes nos escuchan puedan aplicarla, ¿no? Y sobre todo, o se incentiven para empezar e iniciar un proyecto de este tipo, y considerando pues que la cachama decíamos que es una especie que se adapta fácilmente y que sobre todo la alimentación que se le da pues no es difícil conseguirla, ¿no es cierto? Aparte de alimentarla con balanceado, de pronto podríamos alimentarla con otros subproductos. Algo importante que nos hacían varias preguntas a través de Facebook, porque nuestros oyentes, las personas que están en estos momentos conectados, pues tienen varias inquietudes, y una de estas es si se puede criar juntas la tilapia y la cachama. Recuerde usted que aquí en Santo Domingo, pues hay muchísimos emprendedores que ya están produciendo tilapia en los tanques de su patio, o en el patio haciendo piscinas en la tierra. Entonces es importante saber si se puede unir estas dos especies para poder criarlas en conjunto en una sola piscina. Esa es una de las inquietudes que tienen. Ok, como yo dije en un principio, la cachama es una especie que puede aceptar condiciones de policultivo, es decir, combinado con otras especies de peces que no sean carnívoros, como por ejemplo la tilapia, como el chame, como los bocachicos, como el raspabalsa, que son especies nativas de la costa ecuatoriana. En el caso de la tilapia,
pues la tilapia es un pez que si se quiere producir a una escala comercial, obligatoriamente habrá que emplear balanceados. Entonces allí la cachama estará no solamente, no va a estar compitiendo por el alimento con la tilapia, sino más bien compartiendo hábitat y contribuyendo a la estabilización ambiental del mismo para que las tilapias se desarrollen de manera más saludable en un ambiente más sano, con mejor calidad de agua y calidad de suelo. Excelente información. ¿Y con qué otra especie podemos combinar esta crianza de cachama? También podríamos combinarla con algunos crustáceos como los langostinos de agua dulce. Sin embargo, bueno, el desafío es dónde conseguimos langostinos de agua dulce. Sabemos que se pueden cazar en los ríos, pero tantos como para tener un criadero es algo que todavía está, veremos. Ahora, podríamos tener, de cierto modo, también van a contribuir a la estabilización del agua, las heces de las aves, servirán como fertilizante. Este fertilizante va a permitir que se desarrollen otras formas de vida que hacen parte del plancton y que a su vez serán alimento natural para las cachamas. Como una especie de cultivo integrado, donde los desechos de la producción avícola, porcícola, ganadera, los subproductos de la producción de frutos, representan materia y energía que va a ser aprovechada por las cachamas para la fabricación de su músculo, que es el que finalmente se va a comercializar. Qué interesante información. Tenemos varias inquietudes también. Una de estas, continuamos con las preguntas, estimado biólogo, y una de estas es, ¿se puede esterilizar a las cachamas para poder acelerar su crecimiento? No, no es necesario esterilizarlas porque aunque sean machos y hembras bien diferenciados desde el momento que terminaron la parte de juveniles, que empezaron a hacerse adultos, ellos no van a madurar sexualmente si no son sometidos a un proceso de migración. O, en último caso, si no son sometidos a un proceso de inducción hormonal. Es decir, van a permanecer siempre sexualmente inmaduros mientras esté el tiempo de cultivo. Muy bien. Entonces, considerando, o sea, entre lo que es la crianza de tilapias, porque en tilapia sí prácticamente es obligatorio hacer la reversión de los alevines, ¿no? Sí, en la tilapia es obligatorio debido a que es, ¿Perdón? una especie muy prolífica. La tilapia alcanza la madurez sexual a veces a los 2 meses de edad, a veces a los 3 meses, y es obligatorio hacerlo, pero en la cachama no, porque ellos permanecen sexualmente inmaduros mientras no estén sometidos a la acción de hormonas que deben ser suministradas por nosotros o a procesos de migración larga. Por decía del Guayas, si migraran río arriba, que las tuviéramos en Esmeraldas y migraran río arriba hasta llegar a Santo Domingo. De ese modo podríamos tener entonces reproducción. Sí. Excelente. Otra de las inquietudes que tenemos de nuestros amigos que nos están escuchando, que nos están viendo a través de la página de Facebook de la Municipalidad de Santo Domingo y también de Enlace Comercial, como digo, tienen varias inquietudes, pero sí es importante recordarles que esta capacitación con temas interesantes y con toda la información que el biólogo Gabriel Durán nos ha extendido en este día, pues vamos a tener la dicha de poder tener esta capacitación grabada ahí, así que las personas que quieran de pronto ahondar mucho más en alguno de los temas que el biólogo nos dio a conocer hoy, pues pueden ir revisando esta capacitación del día de hoy. Bueno, vamos a seguir con las preguntas y tenemos la siguiente pregunta que nos dice, ¿cuál es el potencial de la cachama en el mercado internacional? Bueno, la cachama es un pez que se produce mucho en países como Colombia, como Brasil, como Perú, y que
llena las plazas de mercado, es decir, tiene mucha salida en el consumo interno, de modo que estos países son potenciales mercados, especialmente porque el desarrollo acuícola no aporta el suficiente pescado que ellos consumen. Esa es una alternativa. La otra alternativa, pues, es mirar países consumidores de pescado como Estados Unidos, como Japón, donde se pueden poner productos. Para eso, desde luego, a través de gestiones de comercialización. ¿Sí? Claro que sí, es importante darlo a conocer. Otra de las cosas que me parece interesante es, bueno, que la cachama tiene un tamaño, no sé a cuánto tiempo al año me parece, o a los 6 meses, A los 6 un tamaño meses. de 1 metro más o menos. De pronto, el hecho mismo de ser un pez de tamaño muy grande hace que sea un poquito más difícil la comercialización. Por ejemplo, le digo, cuando uno va al mercado donde venden mariscos, al mercado de mariscos, no es tan fácil conseguir. En cambio, la tilapia, está tilapia negra, tilapia roja, y se puede observar en diferentes locales. ¿Qué hace o cómo se podría de pronto fomentar más para que sea un consumo interno, un consumo local, ¿no? ¿Cómo se podría hacer? O de pronto, ¿por qué no hay ese consumo local? Primero tenemos que aclarar, esas tilapias que pueden alcanzar 1 metro de longitud son tilapias que ya no hacen parte de un engorde regular, sino de un programa de selección de reproductores. Son tilapias que son alimentadas para que se desarrollen como reproductores, que ya han sido sometidas a procesos hormonales para obtener progenie. Y nosotros estamos hablando de un pez de 500 a 700 gramos que se obtiene aproximadamente en 180 días. En 180 días. El desafío con la cachama en los mercados está en poder poner productos que compitan con el sabor de la carne, con la textura, con el aroma y con la disponibilidad, la presencia o ausencia de espinas con otros productos pesqueros de acuacultura o de pesca artesanal. La cachama puede ser fileteada o puede ser presentada en medallones, en todo caso, para de esa manera competir con los otros recursos pesqueros que están en las plazas de mercado. Sí. Excelente recomendación ahí. Bueno, otra de las inquietudes tenemos si la cachama se puede producir en un tanque normal de una casa. Si Sí se la se podría puede, criar en un tanque normal. sí se puede producir en un tanque normal de una casa. Son peces que se adaptan fácilmente a las condiciones de cultivo que nosotros podamos suministrarles. Excelente. Vamos con la siguiente pregunta y nos dice, ¿cuál es el nivel máximo de turbidez del agua que puede soportar la cachama? Bueno, cuando hablamos de turbidez tenemos que acordarnos de lo que mencioné durante la charla acerca de la transparencia del agua. La turbidez es lo contrario a la transparencia. Yo decía que la transparencia puede estar dada por la cantidad de plancton que hay en el agua o si no por la cantidad de arcillas, de sólidos en suspensión, principalmente arcillas. La turbidez por arcilla no es deseable porque arcilla suspendida en el agua para los peces es como para nosotros arcilla suspendida en el aire. Si nosotros caminamos por una calle polvorienta, todo lo que hay, ese polvo, es arcilla suspendida en el aire y no solamente nos ensucia la ropa, sino que también nos ensucia las fosas nasales y todas las vías respiratorias. Primero hay que identificar qué tipo de turbidez es. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el pez se desplaza, utiliza el sentido de la visión para obtener el alimento. Y si tenemos un agua muy turbia, el pez no va a poder diferenciar el alimento entre sombras. De modo que se sugiere que sea una turbidez, más bien una transparencia de máximo 45 centímetros. Y la turbidez, que sería lo oscura del agua,
de máximo 35 centímetros. De ese modo podemos trabajar nosotros. Si hay aguas que son más claras, de 50 a 60 centímetros de turbidez, tenemos que fertilizar. ¿Por qué? Porque el exceso de sol va a calentar el agua, va a estresar a los animales que no van a querer comer en horas de sol, los va a delatar ante las aves pescadoras, y los pájaros, aunque ellos estén a 50 centímetros de profundidad y las aves no puedan meterse tan hondo, los peces van a tener miedo y no van a asomarse a comer. Entonces necesitamos mantener cierta turbidez y que sea debido al plancton. ¿Cómo nos damos cuenta que es debido al plancton? Bueno, podemos darnos cuenta por el color del agua. Los colores marrones y amarillos casi siempre están relacionados con las arcillas. Los colores verdes y marrones más están relacionados con el plancton. Entonces, esa es una forma. La otra forma, pues ya sería una observación al microscopio de una muestra de agua para ver qué realmente tenemos. Bueno, excelente. Vamos con la siguiente pregunta y nos dicen, a 930 metros sobre el nivel del mar, ¿qué tan probable es la crianza de la cachama? O más bien podríamos decir, ¿hasta cuántos metros máximo o mínimo podemos producir la cachama, ¿no es cierto? Bueno, tengamos en cuenta que la cachama no es un pez de aguas frías, es un pez de aguas cálidas, es un pez amazónico y de la Orinoquía, que son sitios de aguas donde la temperatura siempre está bordeando los 30 grados centígrados. Lo que hace la diferencia de que el agua puede estar más fresca es la profundidad. Podríamos tener cachamas probablemente en zonas frías, pero con un bajo crecimiento. La persona que me hizo esta pregunta de 900 metros, pues Ibarra se encuentra a más de 1700 y en Ibarra tenemos tilapias, pero el crecimiento es demasiado lento. Aquí lo que debemos nosotros considerar es la temperatura del agua que disponemos, más que la altura sobre el nivel del mar. La temperatura del agua, debemos pensar en la radiación solar que se recibe en la zona y tener en cuenta que esto va a ser favorable también para acelerar el metabolismo y de esa forma los peces coman más y crezcan más porque están comiendo bien. Excelente información. Muchísimas gracias a nuestro estimado biólogo Gabriel Durán. Qué importante es poder llegar a la ciudadanía con estos temas. Obviamente quisiéramos agradecer por estos lazos de cooperación entre el GAL municipal y la PUCE. Realmente la academia juega un papel importantísimo al momento de poder informar con veracidad, ¿no? Lo importante es que tengamos estos datos, esta información, este conocimiento que sea de personas expertas. Y qué importante que sea en este caso, pues, nuestro biólogo Gabriel Durán, quien es experto en acuicultura y realmente acuicultura, y realmente la información que nos ha brindado el día de hoy pues es importantísima. Nosotros desde el GAL municipal de Santo Domingo pues estamos desarrollando varios proyectos productivos. Entre estos está la producción de tilapia, tenemos la producción de gallinas de postura, producción de abonos orgánicos a través de la lombricultura y también agricultura urbana. Entonces, que la ciudadanía conozca estos temas y de pronto empezar a producir en el patio de mi casa, donde yo pueda considerar como parte de la seguridad alimentaria tanto para mi familia y, como digo, poder llevar esta producción de pronto a otro nivel, ¿no? A la de formar un emprendimiento, darle un valor agregado a nuestra producción, pues sería muy importante. Así que agradecemos a la PUCE por este gran apoyo. Nos gustaría darle paso al biólogo Gabriel Durán para que nos explique un poco acerca de la carrera en la que él es maestro y que nos pueda dar a conocer. Obviamente es la sede de Manabí y nos gustaría tener un poquito más de información para que de pronto aquellos santodomingueños que quieran seguir esta carrera pues puedan ser parte también de la PUCE, ¿no? Así que, por favor, antes de terminar con la capacitación, nos gustaría darle paso a usted para que nos dé a conocer un poco más acerca de esta carrera en la que usted preside ahí.
Ok, muchas gracias. Yo voy a contarle algo acerca de la carrera de biología, pero también quiero ceder la palabra al profesor Francisco Pozo, quien nos va a hablar del curso de especialización en acuacultura que estamos ofertando en estos momentos para aquellas personas que les llama la atención este sector de la producción de alimentos. Bueno, la carrera de biología es una carrera que parte de los antecedentes de la carrera de biología marina por allá por el año 1996, que se desarrolla en el campus de Bahía de Caracas y que busca formar profesionales con la solvencia moral y humana, típico paradigma de la iglesia, de la Universidad Católica, gente que esté preparada para servir a la sociedad en sus profesiones. En el caso de los biólogos, pues, en primer lugar está la gestión, la administración y la explotación racional de los recursos naturales, especialmente los recursos marinos y costeros, y de ese modo la formación académica está fortalecida en lo que tiene que ver con el manejo de bosques, lo que tiene que ver con el manejo de fauna silvestre y, por supuesto, la explotación acuícola, el aprovechamiento de las especies acuáticas con fines comerciales, con fines de generar empleos, con fines de generar alimentos y contribuir a la economía de la sociedad ecuatoriana. Ahora sí, me gustaría, cedo la palabra al profesor Francisco. Claro que sí, bienvenido al profesor Francisco Pozo. Así que le escuchamos, por favor. Agradecidos por la oportunidad que nos brindan para mostrar capacitación de nuestros principales docentes, como es Gabriel, especialista en el área de acuacultura y muchísima trayectoria en el mismo campo. Uno de nuestros docentes en pregrado, como mencionaba Gabriel, como universidad en el campo marino tenemos la carrera de biología marina. Aún hay inscripciones por si alguna de las personas que nos están escuchando tiene el interés, pero a nivel de posgrado, como programa académico, con un título aval por Universidad Católica y por la CENESID, estamos otorgando un programa académico intensivo de un semestre donde se imparte conocimiento sobre cultivo de peces como medular. También hay asignaturas que tienen que ver o especializar a las personas que se enfocan en el cultivo de camarón. Hay ya cultivos de camarones en agua dulce. También cultivos de moluscos. Entonces, nosotros lo que buscamos con la especialidad es profesionales que están dentro del área, que se inserten o se involucren más de forma más tecnológica. Buscamos que a veces hay profesionales que tienen un trabajo en una empresa, pero nuestra función como universidad es buscar que esta persona inicie sus propios negocios para la sustentabilidad de su región. Entonces, eso es uno de los puntos principales como Universidad Católica en que nos enfocamos. Por eso, la especialidad comprende 7 materias de especialización como tal en un semestre académico y el aval de CENESID y el aval de Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Hasta el momento tenemos ya por iniciar nuestro primer grupo de profesionales a nivel de posgrado con una fecha de inicio del 27 de mayo. Si hay personas interesadas, con gusto le podemos brindar la información para que forme parte de nuestro grupo de especializados. Muchísimas gracias, qué interesante. Mire, hoy día hemos recibido información valiosísima, no solamente el hecho de saber cómo producir la cachama, cuál es la mejor técnica, tecnología para producir la cachama, sino también tener esta información acerca de la carrera, de donde ustedes nos están dando a conocer y sobre todo realmente que saben de la materia, que tienen la información adecuada
y que no solamente están apoyando en Manabí, ¿no? Sino que esta sede de Manabí, de la Pontificia Universidad Católica, realmente da esta información acá a Santo Domingo, y para nosotros, pues como GAD Municipal de Santo Domingo, desde nuestra Dirección de Desarrollo e Inclusión Económica y Social, recibirlos a ustedes de esta forma, pues para nosotros es interesante, importante, y sobre todo el poder estar aliados entre dos instituciones, ¿sí? Así que les invito pues a continuar siendo parte de nuestro programa de capacitaciones, a seguir dando esa información sobre todo técnica a la ciudadanía de Santo Domingo. Quiero agradecerles, obviamente desde acá, desde nuestra autoridad, que es el alcalde, el ingeniero Wilson Erazo, y también nuestra directora, la doctora Hilda Rendón, quienes siempre están organizando y coordinando y sobre todo programando junto con los técnicos para que nosotros podamos llevar información importante y sobre todo, como digo, productiva para nuestra gente de Santo Domingo. Muchísimas gracias por el apoyo. Alejandra, ¿me permite un segundito, por favor? Claro que sí, al Magíster Enrique Arroba, bienvenido también. Gracias. Estamos con todos los técnicos de allá. Qué importante, realmente veo la importancia que le dan ustedes a este tipo de eventos que nos une porque son virtuales, ¿no es cierto? Y no tenemos que estar viajando para allá, ustedes viniendo para acá, sino que de esta manera podemos llegar a muchas más personas. Bienvenido, Magíster Enrique Arroba. Muchas gracias. Yo tengo la facilidad que resido aquí en Santo Domingo, pero trabajo en la PUSEM de Manabí. Y entonces la semana anterior tuve la oportunidad de hablar con la doctora Hilda. Y ella vio la factibilidad de hacer un convenio interinstitucional formal, firmar un convenito que se podría trabajar de ahora en adelante para cuestión no solo de capacitaciones, de pronto de involucramiento en estudiantes en los proyectos del municipio, como un convenio interinstitucional que refuerce, ¿no?, lo que ahora pues el Estado propone es eso, ¿no? La unión, el matrimonio, digamos así, entre la academia y los organismos seccionales y el sector productivo. Entonces, les dejo esa inquietud, doctora Alexandra, se podría pensar en firmar un convenio interinstitucional a futuro. Interesante su intervención, Magíster Enrique. Nos da la primicia de la reunión mantenida con nuestra directora, y es así. Vamos a trabajar internamente en un convenio interinstitucional para seguir colaborándonos entre las dos instituciones y de esta manera poder llegar, como digo, con varios temas de capacitación a la ciudadanía de Santo Domingo. Muchísimas gracias al biólogo Gabriel Durán, al ingeniero Francisco Pozo, al Magíster Enrique Arroba y sobre todo a la Universidad Católica sede Manabí, que están predispuestos a apoyarnos en estos programas de capacitación productivos que tenemos desde la Dirección de Desarrollo Económico. Será hasta una próxima y muchísimas gracias por el apoyo. Gracias a ustedes. Sí, un gusto. Y yo les cuento mi emprendimiento. Es un negocio familiar que lo iniciamos con mi esposa hace 7 años. Mis inicios fueron con esa tablita de aquí. Inicié mis chifles yo, trabajando a mano. Poco a poco me fui superando con el apoyo de mi esposa. Pasé de la tabla a elaborar con el tiempo. Fui reuniendo dinero con las ganancias que me quedaban en los chifles. Conseguí la máquina a los 3 años. Y fuimos avanzando poco a poco. Tenía mi motito. En ese tiempo yo fui buscando, fui abriendo comercio, fui haciendo entregas de lo que son las tiendas, los centros. Nuestro producto es chifle de maqueño. Tenemos lo que son chifles redondos, también elaboramos chifles de maduro. Estamos en un proceso, eso también agradezco a la ingeniera de desarrollo económico que nos está echando la mano en este emprendimiento que tenemos. Ya estamos avanzando poco a poco, paso a paso. Si Dios quiere, mi meta es salir internacionalizar. Yo sé que lo voy a lograr con el apoyo del municipio, con el apoyo del alcalde. Yo sé que lo voy a conseguir. No se rindan, sigan. Al principio siempre va a ser muy difícil. Trabajen duro, luchen por sus sueños.